Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video hoy con una entrevista súper especial, una charla con Rafael Currao. Rafa es sociólogo y es el creador de Sociología Mitológica, el canal de YouTube. Así que bueno, te doy la bienvenida, Rafa. ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Ale? Bueno, muchas gracias por tenerme en tu canal. Un placer estar hoy con vos. Y tenía mucha ganas de charlar con vos un ratito, así que bueno, nada, un gusto estar acá contigo. Buenísimo, bueno, espectacular. Y bueno, ya por lo pronto el nombre de tu canal tiene mucho que ver con justo el tema que te planteé que hablemos, que es justamente de la influencia de los mitos en la sociedad y también en las personas, ¿no? Porque por más de que la sociedad está conformada por personas, claramente, no es lo mismo cuando se hace el análisis de los mitos, así como más a gran escala, a nivel, no sé, sociedad, sea país, sea grupo de personas grande, chico, lo que sea, ¿no? Como se esté analizando, y cuando se ve específicamente en cada uno, ¿no? Entonces, por lo pronto quería preguntarte, como más que nada justamente eso, ¿no? Del nombre de tu canal y de tu enfoque. ¿Cómo lo ves vos este tema en cuanto a la importancia o el peso que tiene el análisis de los mitos en la sociedad? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, mira, en principio es muy interesante la charla en sí. Hace mucho tiempo que tenía ganas de hablar con alguien no solamente de las ciencias sociales, sino en este caso también de la psicología, porque bueno, yo creo que hay un eslabón perdido entre nosotros dos, por ponernos como referentes de los campos, que es justamente lo que yo di en llamar la sociología mitológica, y me paso a explicar. Hoy puedo decir que es una sincronicidad, teniendo en cuenta el concepto de Carl Gustav Jung. En su momento no lo veía de esa manera, pero cuando yo le puse el nombre al canal, no tenía que ver con lo que hoy comprendo, más pasado el tiempo, que es su real significado, por decirlo de alguna manera. En su momento el nombre del canal lo puse porque a mí de chico me gustaba la mitología. Como vos bien decías, yo me recibí de sociólogo en la Universidad Nacional de La Plata, pero fueron mundos que para mí estaban separados. Claro, Asimismo, siempre me identifiqué, o mejor dicho, siempre no, eso es interesante, con la doctrina justicialista, con el peronismo, como una idea clásica de la política, ¿no? En contraposición al posmodernismo, que plantea que no existen los universales. Lo que te estoy mencionando es un poquito así variopinto, justamente porque en mi vida en ese momento las tres cosas iban por separado. claro. Ahora bien, a partir de mi caminar, sobre todo en lo que es el movimiento terraplanista, en lo que es eh, la cuestión cosmológica o el debate sobre la cosmología, me llevó a comprender que esos gustos o inquietudes o ideologías que yo tenía por separado, en realidad estaban más juntos de lo que yo creía. Y el denominador común es justamente el inconsciente colectivo, son los universales. Y ahí me Claro. acerco un poco a esta cuestión del eslabón perdido, que me gustaría que me digas también qué te parece, porque si bien existe la psicología social, podríamos decir que hegemónicamente se ve desde un paradigma más bien freudiano, si se quiere, y acá vas a tener mucho más que decir, más vos que yo al respecto, pero sería como la anulación del inconsciente colectivo. Digamos, las implicancias del inconsciente tienen más que ver con una cuestión individual, sexual, sí, pero individual. Ahora bien, si podemos explorar la posibilidad de que exista algo llamado inconsciente colectivo, yo como sociólogo tuve que hacer un reboot de mi marco teórico y decir, un momento, no puedo no incluir en mi análisis sociológico la posibilidad de que haya elementos inconscientes que estén influyendo en las sociedades. Y ahí es donde volví a encontrar el nombre del canal, Sociología Mitológica, y comprendí que mucho más que el nombre de un canal puede llegar a ser el nombre de una rama de la sociología, al menos así espero que sea, un poco con arrogancia, un poco con soberbia, después cada uno sacará sus conclusiones, pero realmente creo que hace falta un análisis de este tipo desde la sociología, que considere la influencia de los universales, de los valores permanentes en las diferentes sociedades. Disculpa que le hice un poco larga, pero era un poco la introducción. Está buenísimo. Sí, sí, está re claro. Sí, tiene mucho que ver esto que decís con justamente como la noción original, ¿no? De paradigma, ¿no? O sea, más como lo decía Platón, como el hecho de el paradigma a nivel de que haya una idea o decirte, una idea
como original, digámoslo así, ¿no? O más sutil por sobre lo que sea lo material o lo humano, que vendría a representar como la idea fuente, para decirlo de alguna forma, de todo lo que después los humanos somos capaces de crear, ¿no? Como que el paradigma, como lo usaba él, era como que como humanos podamos copiar o hacer lo más cercano a esa idea más bella, más, no sé cómo llamarla, ¿no? Pero como que es casi imposible de describir sería, pero como Claro. de esa idea perfecta, bajarla al plano de los humanos, ¿no? Y que muchas veces pasa que entre esa cuestión platónica original y la actualidad es como que parece que hubo un universo en el medio en el que se perdió la idea de que puede haber, como vos decías, como universales, cuestiones que nos surjan tal vez individualmente desde un lugar distinto a cada uno, por donde nacemos, por distintas cuestiones que tienen cuestiones que afectan de alguna forma cómo percibimos esos universales o cómo lo teñimos, ¿no? Con la cultura, con la formación de cada uno, pero que sin embargo sería como muy cerrado, ¿no? Justamente como pensar que todo como que son cosas que van surgiendo por separado y que no hay ninguna unión más sutil entre todas esas ideas, esas cuestiones, ¿no? Y Jung, tal como lo decías, lo menciona, o sea, él hace esa diferencia justamente entre inconsciente personal e inconsciente colectivo, que ahí es donde se diferencia principalmente de Freud, tal como decías antes, que como que Freud, si bien fue como el primero en hablar así a gran escala del inconsciente, él se quedó mucho en esa idea, como decías, personal del inconsciente, y Jung ya desde el principio que venía con una idea distinta del inconsciente, que había una parte personal que es importante, pero que después da la parte colectiva que abarca y que nos abarca como humanos así en toda la sociedad. Sí, bueno, muchas cosas interesantes de lo que mencionabas. Yo creo que la grieta viene de ahí, ¿no? De esa, es más, hay una pintura de Rafael que está en el Museo del Vaticano, que se llama La Escuela de Atenas, donde hay Sí. muchos de los personajes más influyentes de la filosofía de aquel momento, Pitágoras, entre otros, Tales de Mileto, creo. Y en la figura central aparecen Aristóteles y Platón en plena discusión, uno señalando arriba, otro señalando abajo. Es justamente esa diferencia entre el mundo de la ética, que es lo que estaba mencionando, y la estética, que es el mundo de las formas, del sentir, del mundo de la tercera D, por decirlo de alguna manera. Claro. Viene de ahí ese debate, claro. y está muy bueno mencionarlo porque a veces, como buenos universales, creemos que son todas cosas nuevas, y sin embargo son debates que vienen desde hace mucho. Entonces, está bien esa acepción que vos haces de paradigma. Yo me estaba refiriendo más a la de Thomas Kuhn, si querés. Esta cuestión de un conjunto de conocimientos que toma, por decirlo de una manera, el mando, ¿sí?, del campo científico. Yo siempre lo identifico con lo que es el gobierno para el Estado. Es un gobierno temporal. Bueno, el paradigma es lo mismo, es temporal en esa acepción. Lo que pasa es que es una palabra tan rica y tan grande que está bueno desmenuzarla para que no se confunda. Cuando yo hablo, por ejemplo, de los paradigmas universales, que son la ciencia, la economía, la religión y la política, no me estoy refiriendo a algo temporal. Justamente todo lo contrario, me estoy refiriendo a esta definición que dabas vos de paradigma. Pero bueno, la cultura hace sus estragos también y a veces está bueno desandar el camino como para poder saber de lo que estamos hablando. Sí, totalmente. Sí, y en cuanto a esto que mencionás de los universales, bueno, un poco desde la psicología junguiana, más que nada en lo que Jung investigó si bien después fue tomado por otros autores, por otros psicólogos, investigadores, él sí hacía esa diferencia entre, como te decía, ¿no?, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo, y cuando habla del inconsciente colectivo sí habla más en relación a lo que él denomina los arquetipos, ¿no? O sea, los arquetipos en cuanto a como esas estructuras innatas que él, si bien él en algunos momentos lo lleva al campo de que sería algo que tiene que ver con lo filogenético, de alguna forma cuestiones heredadas, por momentos también da a entender que medio que no tenemos idea de cómo es que surge o que sucede esto, ¿no? Porque es como decir, bueno, no, me surge porque me viene heredado de los genes. Sí, pero decir es como eso es no decir nada al mismo tiempo. Claro, como cómo comprobás eso, ¿no? O sea, es casi imposible. Pero a la vez,
más allá de dónde viene o cómo sucede, que es una parte medio misteriosa, lo que sí está claro es que sucede, porque hay un montón que ahí es donde se relaciona directamente con los mitos, ¿no? Como hay un montón de historias míticas o de eventos míticos que ahí él lo diferencia como que dentro de los arquetipos están los eventos arquetípicos, ¿no? Como que hay sucesos arquetípicos, hay historias arquetípicas, como que el arquetipo puede tomar diferentes cuestiones, ¿no? Y de entre esas cuestiones pueden ser historias, pueden ser situaciones, pueden ser imágenes. Entonces eso como que después cuando llega a nuestra conciencia, según dónde estamos, en qué época, en qué situación, como que toma el ropaje de la cultura y ahí es donde se transforma en mito. No sé eso cómo vos lo ves en cuanto a la influencia, ¿no? ¿Pensás que es algo que se va construyéndose, que es algo que surge en los individuos? ¿Cómo lo ves eso? Mira, yo justamente, si tuviese que poner en lenguaje sociológico, diría que es precultural la cuestión del arquetipo. El gran debate en la sociología y en general en las ciencias sociales, más relacionadas con justamente la antropología y demás, es cuánto hay de cultura y cuánto hay de naturaleza en el individuo, ¿no? Cada uno tiene su ponderación, cada uno corre el 80-20, 30-70 como su marco teórico lo indique. Pero en mi descubrimiento del inconsciente colectivo pude comprobar que era algo que yo arrastraba también desde mi más tierna infancia, desde la comprobación más directa que es la propia, la experimental, la empírica, que evidentemente había una parte precultural. Y en la sociedad en la que vivimos es una sociedad que tiende a minimizar el dato natural al mínimo posible. Incluso algunos llegan a decir que eso es cero. El determinismo natural se ha llegado a decir que es cero, y eso lo vemos reflejado en todas las cuestiones de identidad de género, de la autopercepción de las cuestiones. Bueno, eso tiene claramente un sesgo posmoderno, que es la caída de los grandes relatos. ¿Y qué relato más grande hay que el inconsciente colectivo, ¿no? Yo creo que es el gran relato. Ahora bien, volviendo a esto que me decías y por qué digo que es precultural, porque yo tengo la misma concepción que Jung de que tienen autonomía óntica, que son independientes del individuo, tienen su existencia e incluso aparecen en diferentes sociedades de forma espontánea, en todo tiempo y lugar. De hecho, en el estudio de los mitos, cuando arranqué el canal, y como todavía tengo un sello academicista, metodológico, quise empezar de forma cronológica. Así comprendo yo las cosas, las intelectualizo de esa manera. Imposible sacarse de encima, y además no quiero sacarme de encima un montón de cuestiones de la academia que me son absolutamente útiles y provechosas, ¿no? Entonces, ¿por dónde arrancaría uno a analizar? Bueno, por el mito del origen, ¿por dónde voy a arrancar? Y claro, te das cuenta en el mito del origen que es el mismo relato adaptado por las diferentes culturas, ¿sí?, a su época y a su región. ¿Por qué? Porque si un pueblo vive al lado del mar, no va a tener la misma representación artística de los mitos que un pueblo que vive en la montaña. Esto es lógica pura. Totalmente. Ahora bien, cuando uno analiza lo universal que está por detrás, se da cuenta que el mito de la creación es el mismo en la tradición. Cuando digo el mismo, es con este disclaimer que acabo de hacer, ¿eh? Por supuesto, con todas sus interpretaciones y con todas sus interpretaciones artísticas, pero en esencia es igual para los griegos, para los hebreos, para el judeo-cristianismo, vamos a decirlo de esa manera, y también para el islamismo, porque son las tres religiones monoteístas, como así también, por ejemplo, para Oceanía. O sea, decime vos cómo una isla en el medio del Pacífico pudo haberse contagiado materialmente, es decir, corporalmente, de una tribu en Norteamérica. Porque el querido Levi Strauss diría que con el estrecho de Bering, entonces los ancestros originales bajaron. Entonces, claro, ¿por qué es eso, Ale? Porque ellos necesitan, por su premisa, por su marco teórico, necesitan como requisito que en algún momento tu tatarabuelo y el mío hayan estado codo con codo. Si no, claro, no hay ninguna explicación, porque de ahí viene la cuestión genética, no hay ninguna explicación que a los dos se nos ocurra la misma idea. Pero con Oceanía están jodidos. Claro. Ahí es donde entra Jung y dice, no, muchachos, los arquetipos tienen justamente autonomía óntica y se presentan de forma espontánea en cualquier tiempo y lugar, porque estamos conectados a una gran red Wi-Fi
de los seres humanos, donde todo el conocimiento, toda la sabiduría queda alojada. Bueno, eso hace que se enriquezca, desde mi punto de vista, mucho más el análisis social, se deje de perder el tiempo rastreando materialmente el eslabón perdido, que es una figura que yo a propósito usé, y vos fijate, ¿no? Esta cuestión, no sé cómo lo ves vos, pero se ve que están cruzados los paradigmas. El paradigma científico, que en realidad tiene vedada la verdad, la ciencia no busca la verdad en su método, se ha vuelto religiosa en sus argumentos, en sus premisas y en sus axiomas. Mientras que la religión busca el manto sagrado de Cristo, de forma como el carbono 14. Claro. No, es porque fíjense que las... Entonces, muchachos, cada cosa a su lugar. El paradigma científico con su método, buscando lo que debe buscar, que no son verdades, y dejen en el paradigma de la religión, mucho más amplio, no me estoy refiriendo a una institución, sino me estoy refiriendo al paradigma del creer, dejen que busque las verdades trascendentes, las que no se pueden comprobar con una observación a larga distancia, sino que requieren otro tipo de herramientas como la intuición y muchas otras. Así que para responderte, creo que es una cuestión precultural y por ende muy necesaria de considerarla en nuestra batería de premisas que forman parte del marco teórico sociológico, al menos del que a mí me gusta ejercer. Buenísimo. Sí, es que tal como decís, esa parte del análisis, ¿no? Que sería la de, bueno, pero ¿cómo es que sucede esto? O sea, ¿cómo es que de repente aparece ese mismo mito en distintos lugares? O sea, ¿cuál sería la razón? Y en verdad, justamente, ¿no? Como esto que mencionabas recién de Jung, el hecho de al menos tener en cuenta esa hipótesis desde el lugar que viene de la experiencia, ¿no? Porque justamente la parte de ahí es que si no entendés de dónde viene, eso no significa que porque no entendés de dónde viene lo tenés que descartar, porque si lo ves que surge así en todos lados, a todo el mundo, bueno, después, en todo caso, cuando llega el momento de tratar de entender de dónde viene, se pueden sacar un montón de nuevas conclusiones, ¿no? Pero en todo caso, si ya ves que sucede, es suficiente argumento como para tomarlo como algo importante o algo para tener en cuenta. Y sí, en la psicología pasa un montón esto que, como decías, que por el hecho de que hay determinadas cuestiones que científicamente son muy complicadas de analizar, se descartan directamente, ¿no? O sea, porque el hecho de que no se pueda replicar o que no se pueda hacer como método experimental de laboratorio, con las mismas condiciones, con el doble ciego, con todas estas cuestiones, hace que sea inviable cualquier análisis que tenga que ver con algo inconsciente. O sea, ¿cómo sería? No sé, pones una persona que soñó algo y al lado pones una, no sé, en una cama igual y que soñó otra cosa. O sea, es imposible, no hay posibilidades de que se pueda hacer algo así, ¿no? Bueno, el tema es que ya nos habían advertido todas las culturas, o muchas de las culturas, que esta es una edad que muchos dieron en llamar la edad de hierro, o el Kali Yuga también, tiene diferentes en la rueda del samsara, que ya nos advertían, de hecho, hace muchos siglos, incluso diría milenios, que evidentemente estamos en esta edad, que ya nos advertían que el laberinto cultural iba a ser muy grande, que las cosas iban a estar muy mezcladas. Nosotros tenemos un tango, ¿no?, que dice la Biblia junto al calefón, el siglo XX Cambalache, donde vemos en una vidriera todo mezclado. Y esto es un poco lo que vos estabas diciendo recién, ¿no? Querer con la herramienta de la ciencia medir cosas que están en otro lado y al mismo tiempo querer justificar a la ciencia con axiomas o premisas que vienen de la religión, ¿no? Como es el caso del pitagorismo, que es el que rige y el que le da forma a la doctrina copernicana y a toda la cosmovisión heliocéntrica en la que nosotros vivimos. Y a mí me parece muy valioso esto que decís. Nosotros intentamos, y cuando digo nosotros es porque yo formo parte con otros 3 compañeros o camaradas de un canal que se llama Cuadrantes, que hemos hecho nuestra propia doctrina, que intentamos decir las cosas como creemos que son, y nosotros decimos que somos verdaderos, no que tenemos la verdad, pero sí que somos verdaderos. ¿Eso qué implica? Implica algo similar a lo que recién decías, Ale, de ser justos y coherentes con la misma cuestión, que si para esto vale, para esto también tiene que valer. Que yo no sepa de dónde viene el inconsciente colectivo no lo hace descartable, porque si vos me decís que es genética, tampoco me estás explicando de dónde viene. Esto es lo mismo que cuando le dicen a un terraplanista, bueno, ¿y cuál sería el límite de la Tierra? Y dice, bueno, podría ser un plano infinito, y se te ríen.
Pero sin embargo vos estás considerando un universo en expansión que también es infinito y la infinitud no te hace tantas cosquillas como lo que te estoy diciendo yo. Entonces, si vale tu infinito, también vale el mío o no vale ninguno de los dos. Pero es importantísimo, o al menos lo que nosotros exigimos, a quien no sé, a quien que tenga honor o honestidad, de ser coherente con las propias premisas y con los propios razonamientos. El punto acá, creo que vos das en el clavo con algo, y es que acá mete la cola el paradigma más importante de todos, que es el de la política. Cuando uno analiza la academia, vos lo sabés porque has pasado por casas de estudio, te das cuenta que tiene mucho más que ver con la política que con otra cosa, porque el propio Jung fue a dar una batalla política, y en Psicología y Religión, que es el libro que hoy conocemos de esa manera, pero que en realidad fue una conferencia que él dio, la dio en la Universidad de Yale, ¿sí? Y él dijo, yo me vengo a presentar como un fenomenólogo, es decir, yo les propongo analizar el inconsciente colectivo desde el marco teórico, ¿sí?, científico, desde el paradigma de la ciencia, porque si es real para el individuo el mito, entonces existe para él y es el que le da sentido a su vida. Y pone un ejemplo que yo creo que es maravilloso. Si el individuo A mató al individuo B porque lo consideraba un traidor, el hecho de considerarlo un traidor forma parte del imaginario, de lo simbólico, que no es real, es decir, no es palpable, pero existe. ¿En dónde existe? En la psicoesfera, en lo simbólico, vaya uno a saber, pero en definitiva, este tipo está muerto. Claro. Entonces, ¿influye o no influye lo simbólico? Claro que influye. De ahí, justamente, la cuestión que muchas veces no se habla de la toma de posición de cada uno respecto a la ideología, a la cosmovisión, cada uno lo llama de la forma que quiere. Y a mí siempre me huele mal cuando hay alguien que no pueda decir claramente, mira, mi cosmovisión es esta, incluso mi religión es esta, fantástico, si para eso estamos, pero no me encubras tu posicionamiento, tu cosmovisión, diciéndome que esta es la verdad objetiva, porque tal cosa no existe, o al menos si existe, no está vedada para la ciencia, esa verdad objetiva o trascendente. Sí, es que además creo que eso que mencionás, no sé, es un poco duro decirlo, ¿no? Pero yo creo que muchas veces está claro para muchos y para otras personas no. O sea, no llega muchas veces el cuestionamiento directamente, ¿no? Entonces es como que pasa para mucha gente que, bueno, vas, estudiás, llegás a tal conclusión por lo que te dijeron en la facultad, repetiste tal cosa, tal otra, nunca cuestionaste nada. La verdad es eso, punto, no hay otra cosa. Entonces, a veces yo creo que pasa que en el afán de, no sé qué sería, tomárselo en serio, no sé qué es, pero bueno, comerse el cuento, digámoslo así, dentro del pack de que estás aprendiendo un montón de cosas, a veces te llega al punto de decir la verdad es tal cosa, 2 puntos, la que sea, simplemente por el hecho de estar repitiendo lo que uno aprendió, ¿no? Y en esa ecuación queda fuera el hecho de que, claro, o sea, decir que una cosa es la verdad, no sé, absoluta, por sobre todo cuando ni siquiera en eso se pone, aunque sea en juego, decir, bueno, esta es mi verdad, ¿no? O sea, llegué a estas conclusiones y es lo que yo considero verdad, te lo puedo argumentar con todo esto, pero lo bueno de siempre mantener abierta esa puerta a la duda es que uno se puede enriquecer, o sea, porque si no, no se puede enriquecer ninguna idea, ¿no? O sea, se mantiene como una especie de museo de ideas y bueno, y quedará una idea supuestamente espectacular para replicar por siempre y listo. Pero bueno, eso queda como muy, muy cerrado siempre, ¿no? Sí, y al mismo tiempo no quiero sonar relativista porque no lo soy. Te vuelvo a decir, yo soy un clásico, creo en las verdades permanentes, en los valores, en los principios, pero primero, no son tantos. Y claro. Segundo, de nuevo, no se descubren a través de la ciencia. Ese es el punto. Yo acá, porque nosotros, por ejemplo, hacemos mucho análisis semiótico, ¿sí? Nos gusta mucho analizar la cultura. Ergo, los símbolos, ¿sí? Entonces nosotros decimos, está bien, el símbolo, igual que el mito, deben tener la capacidad de ser interpretados. Si no, no son un símbolo, si no son un signo. Si yo agarro vamos a poner un ejemplo claro. Agarro una cruz. La cruz es un símbolo. Puedo ver a la cruz como donde se juntan los ejes y se forma el disco zodiacal, ¿sí? O puedo ver a la cruz como la materia, que es justamente el signo que se le aplica en astrología, porque es la georreferenciación, por eso es la cruz.
o lo puedo ver como la cruz católica. Ahora bien, eso no significa que la cruz signifique elefante tampoco. Y ahí está, Claro. yo creo, la riqueza de Jung. Y no lo menciono a Jung en términos de la idolatría, sino porque es alguien que vino a actualizar esta idea, que desde mi punto de vista incluso, vale, voy a ser un poco, en este caso, antipático, es una idea muy tonta, de lo evidente. A Claro. veces nos quedamos pasmados, ¿viste? Como, es más, yo he dado charlas en colegios secundarios para chicos de 14, 15, 16 años respecto a esto, inconsciente colectivo, sociología mitológica, y les digo, bueno chicos, igualmente tengan cuidado si ustedes van a tener alguna charla al respecto con alguien de otra cultura muy diferente, porque si ustedes les dicen que nosotros tardamos 20 siglos en volver a recuperar la idea de inconsciente colectivo, es muy probable que se les rían, porque es algo tan evidente. Bueno, y se reían, bueno, es una forma de romper el hielo, pero Sí. son estas genialidades que uno dice, bueno, en realidad nos la chocamos, están ahí. ¿Y cuáles, vos me preguntarás, cuáles son las verdades para mí permanentes? Bueno, aquellas que no deben ser explicadas como el valor, como el amor, como la justicia, como la solidaridad, como la dignidad. Y si me apuras, no hay tantas más. No hay Claro. tantas más. Ahora, ¿yo te puedo enseñar, Ale, a vos lo que es el amor? No, esto es vivirlo en primera persona. No en la facultad, en la universidad, en un telescopio o en un microscopio. La Tal justicia, cual. el sentimiento de injusticia se vive, se siente, y uno tiene una ética, ¿sí? Que son los valores, justamente, o los principios, mejor dicho, permanentes. De dónde vienen no lo sé, pero la tiene. Y luego se puede conformar una moral colectiva. Y muchas veces la moral colectiva no está en sintonía con los valores éticos. Y ahí es donde se generan las revoluciones. Cuando la Claro, ética claro. individual no se condice con la moral colectiva. Está buenísimo. Está buenísimo lo que decís, Rafa. Y bueno, y justamente Jung, una de las cosas de las que habla, que eso yo creo que es, te diría, una de las razones por las cuales no se le da mucha cabida generalmente a Jung en las universidades o así en general, porque justamente él hace mucho énfasis en el individuo, o sea, en el proceso de individuación, o sea, en el hecho de que la solución o la clave de la vida, llamémosle como sea, ¿no? Las soluciones o las grandes cuestiones a resolver no son cosas que uno vaya a aprender de afuera, sino que tiene que ver con los procesos de cada uno, o sea, con la experiencia, y no solamente con la experiencia, sino con el indagar en uno mismo, ¿no? Que muchas veces eso más para una psicología, vamos a decir, freudiana o psicoanalítica, es como que generalmente se piensa que indagar en, no sé, en el yo, en qué pasó en mi infancia, en lo que sentí, lo que pasa es como que siempre es para ver que hay algún problema que resolver, ¿no? Como que bueno, hay que ir a buscar ahí en el inconsciente cuál es el problema para ver cómo lo resuelvo, pero para Jung va mucho más allá de eso, no es que es una cuestión solamente de que, no sé, tuviste algún, no sé, ejemplo, no sé, un trauma, un problema o cuestiones en la infancia que todos podemos haber tenido mayor o menor experiencia de cada cosa, ¿no? Algo que te da miedo, algo que te hace sentirte bien, el lugar donde estabas más contento, el lugar, la gente, la personalidad de, no sé, de la gente con la que te juntás, que es, no sé, todos los rasgos que puedan surgir, ¿no? Que son totalmente personales. Si bien está todo eso, no es que eso en sí sea como un conjunto de problemas, de cosas que hay que resolver, sino que también son cuestiones que es para revisar y decir, ah, mirá vos, claro, tal como decías recién, tal vez el sentimiento de justicia, uno lo relaciona mucho con cuestiones que tienen que ver con lo que te pasó, tanto en la infancia como en tu familia, como en el país, como lo que sea, y de eso fuiste formando esa idea, que obviamente que uno puede reflexionar y cambiarlo si uno quiere, o darse cuenta de que tal vez hay parte de eso, que, ah, mirá, yo pensaba que, sé, que la justicia era tal cosa, y después te pasa otra cosa y reflexionás y decís, ah, mirá, no era tan así, tal vez hay una faceta de esto que lo puedo agregar, lo puedo sumar, pero no es tan matemático como decir, voy a estudiar la justicia, entonces me hago, no sé, abogado, porque es una No, sola claro. forma de aplicar la justicia, ¿no? O sea, dentro de un sistema que ya tenés que dar por avaladas un montón de cosas que no necesariamente son así para cada uno. Sí, mirá, para ponerte otro ejemplo de otro valor o otro universal, yo en el canal a veces, o de vez en cuando, hago análisis de textos antiguos, de tragedias, de mitos, demás. El otro día en el canal hice Antígona,
Y digo, bueno, uno puede leer Antígona como una parte de literatura, yo lo leí en el colegio secundario, bueno, y se queda con que, bueno, en esa época se escribía de esta manera y está hecho como en una prosa pensado en guión para una obra de teatro y demás. Bárbaro, esto, válido. O puede comprender también cuál era la cultura griega. Entonces dice, bueno, ¿cuál es el meollo de Antígona? No me voy a poner a decir Antígona, pero básicamente era un rey que estaba bajando un decreto de que no se podía enterrar a determinado sujeto porque había ofendido las leyes humanas. Entonces no podía recibir los rituales de honor que le correspondían. A lo que se armó justamente todo un revuelo, porque lo que Antígona le decía al rey es: vos estás sobrepasándote en tus funciones, a vos no te vos llegás hasta acá, esta es ley humana, pero esta otra es ley divina, es decir, permanente, universal. ¿Y cuál es el universal que se estaba infringiendo? La dignidad. La dignidad del entierro. Ahora, para poder llegar a ese universal y que nos sirva para hacer una reflexión para hoy, primero tenemos que tener en nuestro marco teórico la premisa de que existen los universales. Porque si no, los griegos no tienen nada para ofrecerme a mí. 700 antes de Cristo. Entonces, ¿qué se hace? Se descarta. El pasado era gente ignorante que no sabía, que escuchaban trueno, entonces se pensaban que eran dioses, ¿viste? Vos decís, no, pará. Yo comprendo eso desde un punto de vista posmoderno. Pero desde un punto de vista clásico, no nos podemos dar el lujo de descartar toda esta sabiduría que fueran acumulando nuestros antepasados y que si sabemos correr o develar la cultura, es decir, la interpretación artística que ellos hacían de el entierro y por ende la dignidad, podemos llegar a ver el conflicto humano de qué pasa cuando un ser humano no le permite a otro ser digno. Y eso es un problema que lo vemos hoy saliendo a la calle. Entonces, me parece que no se trata solamente de analizar los mitos en plan a ver quién sabe más nombres raros que otro, sino comprender que en esas escrituras, como en muchas otras de otras culturas más cercanas incluso, hay mucho jugo para exprimir y desde mi punto de vista muy valioso. Totalmente. ¿Y qué pensás, Rafa, de, como decirte, si bien tal vez nosotros estamos acostumbrados a usar la palabra mito como para referirnos a historias o cierto desarrollo de la vida de alguien, eventos, y lo relacionamos con cuestiones de otras épocas muchas veces, ¿no? Pero muchas veces se arman como mitos, ¿no? Para decirlo de alguna forma, con otro tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo, en la actualidad, como decirte, como lo mencionabas antes de la ciencia, ¿no? Bueno, la ciencia, si bien se supondría que no es que está buscando la verdad, sino que hay otra búsqueda en eso, si más o menos a cualquier persona a la cual uno le pregunta, bueno, ¿qué te parece tal cosa de hallazgo científico? Te va a decir, bueno, es verdad. O sea, es raro que se esté cuestionando normalmente que la ciencia no se va a estar mintiendo, por ejemplo, ¿no? O sea, es algo que generalmente viene de la mano de un cuestionamiento ya de base de un montón de cosas. Decir, bueno, seguramente me están mintiendo si viene de la ciencia. Pero naturalmente, normalmente la mayoría no le sucede eso. Entonces se arma de repente un mito en el cual lo que dice la ciencia es verdad, ¿no? ¿Vos cómo lo ves eso en cuanto a la influencia que tiene como los mitos, llamémoslo de alguna forma, en la actualidad? No tanto a nivel, como te digo, de una historia mítica de tal vez de otra época, sino como estos relatos que se arman como que de repente tienen una influencia tremenda sobre la actualidad, ¿no? Bueno, es una gran pregunta porque nosotros vivimos constantemente en mitos. El punto es que creemos que esos mitos son verdades explícitas. Yo no creo que la ciencia mienta, sino que nos presenta mitología nueva. El mito es una verdad encriptada. No está a simple vista. Hay tarea para casa. En la superficie no lo vamos a encontrar. Yo te diría que ninguna de las cosas, incluso la NASA, miente deliberadamente. Más allá de, por supuesto, te muestran una imagen, pero cuando uno entiende semióticamente lo que están diciendo por detrás, que se curva el tiempo y el espacio, por ejemplo, es la pelea de Zeus con Cronos, doblándole la muñeca al tiempo. Es decir, hay muchísimas cosas que uno cuando comprende, no es que le están mintiendo, sino que uno no comprende el lenguaje, simplemente eso. Entre otras cosas porque ellos saben que las mentiras no conducen a nada. Un engaño, para ser un engaño, ¿sí?, tiene que tener una base sólida en una verdad.
Y como te digo, para Totalmente. mí los mitos son interpretaciones subjetivas y artísticas de la verdad impuestas políticamente. Entonces, para alguien que le esté resultando muy abstracto lo que digo, ¿qué es el capitalismo? Bueno, el capitalismo es un sistema donde originariamente se había propuesto que había dos fuerzas. Uno era el capital, que tenía los medios de producción, y el otro era la fuerza del trabajo. ¿Sí? Estoy hablando de capitalismo clásico, no me vengan ahora con la cuestión financiera, vamos al origen. Entonces, ¿qué decía? Bueno, el capital no va a trabajar, porque por algo es capital, y el trabajo vende su fuerza de trabajo, ¿sí? Para el capital, y así se da una relación lo más justa posible. Pero hoy nos encontramos con gente que te dice, buscate un laburo. Y vos decís, pará. Yo entendí bien el mito del capitalismo. No es mi función como trabajo, buscar trabajo. Yo tengo la Claro. fuerza de trabajo, el capital me tiene que dar trabajo. ¿Cuándo fue que el mito ese se deformó tanto? Pongo este ejemplo porque nosotros vivimos día a día en mitos. Nuestro dinero es un mito. Pero ¿eso significa que es mentira? No. Y hay una palabra que desde mi punto de vista explica más claramente lo que quiero decir, que es la palabra ficción. Una ficción uno lo puede entender como una mentira, pero vos ves una película sabiendo que es mentira y te gusta igual. ¿Por qué? Porque la ficción también es arte. Es una interpretación artística de la verdad. Entonces me parece que hay que empezar a desglosar un poquito las palabras, porque si no caemos en la trampa de decir, entonces es todo mentira, ¿sí? Y eso nos lleva a una situación victimizante, paralizante. Y es justamente por lo que luchó Jung con su maestro Freud, que le decía, yo no quiero decirle al paciente un diagnóstico, pegárselo en la frente y que se vaya a embellecer su celda. Yo quiero mostrarle todo lo que puede ser. Así lo relata él en su autobiografía. Faltaría la palabra de Freud, ¿no? Pero supongamos que esto fue así. Y Freud que le decía, pero vos te crees que sos Dios, eso no te corresponde. Nosotros no estamos para mostrarle eso, nosotros le estamos mostrando médicamente al tipo lo que tiene, el diagnóstico que tiene, y eso es incurable. Eso es incurable, es tratable, pero eso es una... Bueno, se empiezan a ver los ribetes religiosos que hay por detrás de esa discusión. Tal cual. Es el debate eterno entre el laberinto y salir del laberinto. Es exactamente eso. Jung le estaba diciendo a Freud, yo quiero salir del laberinto y quiero darle a cada uno las herramientas para que cada uno salga de su propio laberinto, porque hay una noticia que es cruda, que es cruel, pero que hay que dar, y es que no hay un solo laberinto. Cada uno de nosotros tiene su propio laberinto. Por eso es importante la individuación, el autoconocimiento. Y nosotros, desde Cuadrantes, y yo de mi canal, digo, y no termina ahí. Porque cuando yo, y sigamos un poquito el camino del héroe, vamos a agarrar al héroe por excelencia, que es Odiseo, o Ulises. El tipo sale de Ítaca, va a la lucha en Troya, lucha y vuelve a la patria. Es decir, se mete en el laberinto y sale del laberinto. El que se mete en el laberinto, derrota al Minotauro, pero no sale, es igual que si no se hubiese metido. Entonces nosotros lo que decimos es, sí, la individuación, primer paso. Segundo paso, conformar comunidad. ¿Y qué es una comunidad? Una comunidad es una suma de individuos que, aunque estén en proceso de individuación, coinciden en una doctrina, coinciden en un código moral, es decir, en un código ético, para poder ser la mejor versión de ellos mismos en esa comunidad. Entonces eso se transforma en un colectivo 2.0, no en una masa, no en un colectivo conformado por sujetos que no están en proceso de individuación. Entonces, ¿qué hacen? Replican la cara de lo colectivo, del Leviatán. Y ahí es la frase de Jung donde dice, el mundo te preguntará quién eres y si no lo sabes responderá por ti. Pero a un individuo nadie le va a decir quién es, porque está en proceso de individuación. ¿Eso qué significa? De autoconocimiento. Y si cada laberinto es individual, ¿me valen las terapias para la masa? O mejor dicho, ¿los tratamientos masivos? No, porque recuperamos la idea de terapia, que es el cuidado de sí mismo. Y un buen psicólogo, un buen terapeuta, sabe que no hay dos pacientes iguales.
No hay. Tiene que escuchar Totalmente. el mito que el paciente o el individuo se dice de sí mismo. Y ahí entra también la medicina germánica, y entran un montón de otras terapias, entra la astrología, la numerología y muchas otras, que por suerte me estoy dando el gusto de también tratar en el canal. Pero bueno, te la hice un poco larga, pero me parece que vamos rondando más o menos por los mismos temas, y además en honor al nombre de tu canal, que desde el primer momento me resultó atractivo. Qué bueno, sí, sí, buenísimo el ejemplo que decías recién de los laberintos, es tal cual como decís, y en esa parte pasa mucho, como decías, ¿no? En la psicología, que a veces, bueno, a mí inclusive me pasa muchas veces cuando me preguntan bueno, de qué rama de la psicología a mí me interesa, y a veces pasa que yo generalmente cuando me presento hablo de qué rama de la psicología me gusta. Siempre tengo anotado en todos lados que es terapia cognitivo-conductual y psicología junguiana. Y eso es como que para la mente de un terapeuta cognitivo-conductual es como un imposible, y para el psicólogo junguiano también, porque cómo te va a interesar, o sea, todo lo contrario, ¿no? Pero cuando vas a ver justamente, como decías recién, en el caso de Jung, por ejemplo, él siempre lo dice claramente. Lo que pasa es que él obviamente se enfocó mucho en toda la parte que es el proceso de individuación y todo el tema del análisis de los arquetipos, de toda esa parte, básicamente porque nadie lo había hecho. Claro, O sea tenía laburo. no existía ni una sola frase de todo eso. Lo máximo era que Freud había dicho una vez que sí, que veía que seguramente había ideas o imágenes primordiales, primitivas, además de la parte como del inconsciente personal, ¿no? Pero lo menciona un día, una frase en una cosa que jamás retomó. Después habla de tótem y tabú, bueno, de varias cosas, pero no es que se dedicó a hablar del inconsciente colectivo, Freud, para nada. Entonces, a mí muchas veces me pasa, tal como decías, que cómo se puede congeniar esas dos cosas, ¿no? Como la parte de lo que de la ciencia o del análisis psicológico está, entre comillas, comprobado, ¿no? O sea, la parte que se puede replicar de alguna forma entre persona y persona, y qué parte es absolutamente individual, ¿no? Y eso es muy fino, porque justamente pasa muchas veces que para quienes se quedan mucho con como la parte académica a rajatabla, es como que lo que están haciendo cuando escuchan a una persona hablando, a un paciente, es como que están viendo, bueno, ¿qué de todo lo que me está diciendo encaja en alguno de estos casilleros que conozco, ¿no? Lo Y hago claro, meter en mi marco teórico, a las patadas. claro, o sea, en vez de escuchar qué te está diciendo, estás pensando, bueno, a ver, entra acá, no, mejor en este de acá al lado. Y de esa forma, básicamente, perdés todo sentido por un lado, o sea, del contacto, que es la gracia de que es un análisis de persona a persona. O sea, no es que es una máquina, o sea, no es que le estás escribiendo por el chat GPT, me pasa Claro, esto claro. y entonces te dice qué hacer. O sea, es Claro totalmente que distinto que haya una persona que te está escuchando. Entonces, en ese sentido, esa parte que tiene que ver con ver lo individual es, tal como decís, un trabajo mucho más fino que tiene que ver con la sensibilidad también, ¿no? Con el hecho de, o sea, con la sensibilidad, con la intuición, con todas cuestiones que tienen que ver con lo humano, y no con una cuestión replicable de una forma artificial o, no sé, fría, que tal vez para un montón de cosas sirve para organizar información, ¿no? Como un esqueleto de información, le das como un orden a ciertas cosas, pero de ahí a pensar que ese es el formato con el que solucionar, no sé, X problema de una persona, y es muy difícil. A veces te va a coincidir, y la mayoría de las veces no te va a coincidir, o te va a coincidir un poquito de una cosa, un poco de otra cosa, y bueno, y es muy difícil que de esa forma se llegue a una conclusión saludable a nivel, como decías, más como comunidad. O sea, que no es que el que tenés adelante, la persona que tenés adelante es, no sé, alguien que tiene un problema que hay que solucionar y punto, ¿no? O sea, estás hablando de que es una persona, o sea, de que somos iguales porque somos personas, y de ahí en adelante, bueno, tal vez uno te puede compartir algo, te puede dar algún perfil de alguna idea de algo que te puede servir en un momento en particular, con un punto de vista distinto, y enriquecer tu experiencia personal. Pero de ahí a que haya una cuestión que le vas a imponer al otro porque te lo dice la ciencia, y bueno, ahí dejas de lado toda sensibilidad, básicamente, ¿no? Bueno, mira, te tiro un tip por si te sirve. Cuando se te complique mucho en explicar cuál es
el nombre de la psicología que vos haces, inventate uno como hice yo. Si ves que se te complica, bueno. que bueno, y junguiano, y bueno, ¿sabes qué? Sociología mitológica. Y si tenés un rato te digo de qué se trata, porque la verdad, te lo digo en tono de chiste, pero... No, está buenísimo. Porque sí, claro, o sea, vos decís, ¿y por qué tiene que tener un nombre lo que yo hago? Porque estos tipos, los grandes tipos, no le pidieron permiso a nadie. ¿Y por qué yo no puedo ser un gran tipo en términos de mi propio andar? ¿Por qué tengo que rebajarme o acomodarme a uno de los casilleros ya establecidos? Después, el resto dirá si soy magnífico, si soy un payaso, si hay 2, 3 sociólogos mitológicos o ninguno. No depende de mí. Pero yo le voy a apuntar a la originalidad. Pero una originalidad que tiene que ver con la esencia, con el sin semejante, ¿no? Que es esto de la individuación, que en términos de cuadrantes yo diría que es el rasgo del espíritu, que es lo que nos hace únicos e irrepetibles. Porque si no, claro, entonces yo digo, no, yo no tengo nada original, entonces replico lo que dicen los demás. Bueno, pero si todos fuésemos así, no hubiese habido ningún tipo de ruptura, o como decía justamente Thomas Kuhn, la revolución de los paradigmas, no hubiese existido. No, hay que ponerse creativos cuando los marcos teóricos no encajan sobre las diferentes premisas que vamos conjugando, y yo digo que se van haciendo estos megazords, ¿viste? Viene un bicho de este lado, viene un bicho de este. Sí. ¿Y qué se formó? Y bueno, lo que se formó, vamos viendo lo que se formó. Y yo he dicho muchas veces que todos los que formamos parte de este debate de la cosmovisión, voy a decir, para no puntualizarlo en pequeños sectores, tenemos un potencial mucho más grande del que creemos. Recién llegamos a raspar la superficie del potencial que tenemos. El otro día, ya te digo, por ejemplo, me encontré, sin quererlo, y para no ir en cana, digo, no lo cobré, no soy terapeuta, pero me encontré charlando con una amiga, dándole una visión desde la mitología, es decir, eligiendo la simbología de la mitología, que es un lenguaje, ¿sí? Que es una torre de Babel, digamos, es una forma de explicar algo, y llegamos a un punto muy íntimo, a un conflicto psíquico muy importante, usando a Venus, a Afrodita y a Artemisa. Y ¿sabés qué? Y funcionó para los funcionalistas, ¿viste? Para lo que dicen, bueno, no sé, macho, sí. Funcionó. Entonces también está bueno animarse a la originalidad, sin que eso signifique tener que pintarse el pelo de violeta por ser distinto, porque sí, no se trata de eso. Se trata de buscar la convicción de la originalidad, ¿no? Sí, está buenísimo lo que sí, Rafa. Y sí, bueno, tal cual ese proceso que mencionás que surgió en lo que estabas diciendo, es una de las cosas que Jung lo menciona como amplificación. Es como que, por ejemplo, vos, no sé, alguien tiene un sueño y en el sueño transcurre tal situación. No sé, vio que había, no sé, por ejemplo, como mencionabas antes, no sé, en el sueño se iba agarraba un barco, se iba a un lugar, a tierra desconocida, le pasaron un montón de cosas, volvía, y claro, vos una vez despierto empezás a recapitular y dices, mirá, coincide con, como decía, ¿no? El mito de Ulises, ponele. Entonces, a través de darte cuenta de esa conexión, lo vas desarrollando. Decís, y a ver, ¿pero qué le pasó a Ulises? A ver, ¿qué le pasó cuando fue a tal lado y le dijeron tal cosa? Y después fue a tal otro lado. Y cuando lo vas, esa sería la amplificación, ¿no? Como cuando agarrás ese mito que te surgió del inconsciente, en realidad, ¿no? Porque tal vez la persona que sueña eso sabe quién era Ulises, tal vez no. Entonces, pero no. Claro, esa es la parte que tiene como de incógnita siempre, que es que, bueno, te surgió esa cuestión y tal vez no tenías idea de que existía ese mito que te refleja a la perfección un montón de cosas, y también lo que está bueno de eso es que ahí mismo puedes encontrar qué le pasó a ese héroe, qué le pasó a esa persona en esa historia, tal vez le fue bien, tal vez le fue mal, pero de eso puedes aprender algo distinto. Y es otra de las formas de usar la mitología para la vida cotidiana, sería, ¿no? Justamente para encontrar soluciones. Sí, claro, y aparte hay una segunda utilidad que tiene eso, y es algo que después desarrolló mucho más Joseph Campbell en la cuestión de los arquetipos, que es tener cuidado de no estar cayendo en una acción arquetípica. ¿Qué significa eso? Para esto me tienen que acompañar en la maravillosa aventura de creer que hay universales. Punto número 1, ya lo dije.
Punto número 2, también existen arquetipos que se presentan en diferentes momentos de la historia de forma espontánea, ya lo dijimos, en diferentes sociedades. El héroe, el mago, el amante, el rey, el ladrón, el poeta, y etcétera, etcétera, etcétera. El buscador, el explorador, ¿no? Entonces yo, cuando iba a los colegios, le decía, bueno, jugaba con esta cuestión de las películas de Marvel, ¿sí? Que están todos los arquetipos, y las películas de los 90, que cuando yo era chico, entonces yo ponía una película de los 90 y los chicos me tenían que decir qué arquetipo dentro del universo de Marvel encontraban, ¿no? Entonces le ponía Indiana Jones, y los tipos me decían, estos de los Guardianes de la Galaxia. Le ponía alguna de un rey, creo que era, no me acuerdo, bueno, cuál había elegido del rey, pero cualquiera que se les ocurra de un rey. Y ellos me decían la pantera Black Panther. Bueno, ese juego hacía, ¿no? Entonces, pero en ese juego, una manera didáctica de también entablar relación con chicos de 14, 15, 16 años, que dicho entre paréntesis, es mucho más fácil hablar de estos temas con ellos que con adultos, cierro el paréntesis. Totalmente. Les decía, fíjense, ¿no? Tomemos el arquetipo del explorador. Bueno, en mi época era Indiana Jones, ¿sí? ¿Qué pasa? El explorador explora, busca, pero no encuentra. Porque si no, no es el arquetipo del explorador. Y cuando Indiana Jones estaba a punto de agarrar el objeto, se caía a la cueva y siempre se perdía. Y cuando se había cargado el tesoro al barco y estaba para volver a Oxford, el barco se caía y se hundía y él se tenía que volver pobre. Bueno, ¿para qué sirve eso? ¿Para hablar de Indiana Jones? Probablemente. Para comer pochoclos y disfrutarla también, es una gran película. Pero también para no replicar el arquetipo del explorador en mi vida. No sirve que yo explore, busque y no encuentre. Y quizás esté actuando inconscientemente de forma arquetípica. Esté replicando el arquetipo del explorador para mi vida. Entonces, esto no se trata simplemente de un taller de cinéfilo, que también vale, sino de comprender que hay, yo le llamo los guiones cósmicos. Hay guiones cósmicos, con su faceta de luz y con su faceta de sombra. Y el individuo es aquel que sale del laberinto. ¿Qué significa eso? Por eso es muy interesante el nombre de tu canal. Me parece que estoy haciendo acá una cuestión medio melosa, pero bueno, vale la pena. Para salir del laberinto, primero hay que entrar. Y para trascender un arquetipo hay que vivirlo. La individuación es un proceso de trascendencia de los argumentos arquetípicos, no de negación. En eso pueden estar de acuerdo Freud y Jung, ¿sí? No se trata de negarlo, se trata de trascenderlo. Entonces no se trata de no vivir el amor adolescente o el amor sexual, se trata de trascender. Ahora, si yo me quedo en el amante, en el Don Juan, y no lo sé, como dice Jung, voy a culpar a mi vida, le voy a llamar destino. Y en realidad me está comiendo un guión cósmico que no puedo trascender. Así que tiene mucha utilidad hacerse estas preguntas, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Y bueno, y justo de lo que decías recién del símbolo, la simbología del laberinto, y tiene mucho que ver con lo que decías recién, que justamente Joseph Campbell, viste que hay en uno de sus libros que habla, entre otras cosas, de los mitos, de imágenes simbólicas que se repiten en distintas culturas. Bueno, y cuando habla del laberinto, una de las cuestiones que dice es que el laberinto en algunas culturas viene a representar como la vuelta al útero. Pues justamente como decirte, todas esas volteretas o todo ese circuito es como un camino para volver a ese lugar como oscuro, cerrado, digamos así. Claro, y entonces y sería como que salir de ese laberinto implicaría el nacimiento, o sea, el hecho de salir de esa situación como de oscuridad y dar a luz sería directamente, ¿no? Y en esa cuestión en ese sentido pasa lo mismo con cualquier idea mítica o cualquier historia mítica, ¿no? O sea, uno se mete en ese laberinto de una historia, tal vez, de un arquetipo, una historia arquetípica de, como decía, no sé, el mentiroso, el ladrón, o mismo el héroe, el buscador, lo que sea. Pero si no reconoces que estás atrapado ahí, o sea, si no llegás a darte cuenta de que estás atrapado bajo esas condiciones, bajo esa historia, es muy difícil que te pongas a rastrear cómo fue que habías entrado ahí, salir de ahí.
y de ahí encarar otra cuestión, ¿no? No es que, claro, saliste y entonces te liberaste de todo, no, en realidad casi que salir, te diría, es el principio, ¿no? Porque cuando naciste y empezaron los problemas, no es que ahí se te terminaron los problemas, ¿no? Bueno, y ahí entra la cuestión política de la comunidad, que es lo que te mencionaba hace un rato. Y además esto que decís es muy interesante, lo del útero, porque fíjate que la vida se abre paso a través de traumas. La semilla se rompe para que nazca el tallo. El ser humano, para empezar, tiene que haber un himen que lo rompe un falo. Es bien traumático, no es un poquito traumático, es algo que se desgarra. Y el ser humano sale lastimando, hiriendo a su madre, ¿sí? Y el trauma es así, pero la vida se abre paso en el trauma, y esto es muy de Hermann Hesse, también, que yo siempre lo recomiendo mucho, entre otros, para mí el más grande, Demian, pero también tiene el Lobo Estepario, Siddhartha y Narciso y Golmundo, bueno, muchos. Totalmente. Pero Demian es un libro para leer en todas las etapas de la vida, porque explica lo doloroso que es ir rompiendo los cascarones, porque eso podemos coincidir, Ale, que pueden ser cascarones más bien, por decirlo de alguna manera, evidentes. Vos decís un himen o decís un útero, bueno, sí, claro, ahí hay un huevo primigenio, pero después la casa de los viejos no es otro cascarón, mi grupo de amigos, totalmente. Lo que piensa el gobierno, si estoy afiliado a un partido político y no estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo con mi época, si no estoy de acuerdo con mi padre, con mi madre, ¿qué pasa con eso? ¿No son cascarones que deben romperse para que el individuo se encuentre a sí mismo? Porque si no, me vuelvo el Leviatán, es decir, me vuelvo lo general. Si yo no nazco, no nazco. Vamos por parte. Pero si nunca me mudo de la casa de mis viejos, voy a ser siempre el hijo de mi viejo. Y che, no me gusta que pongan música alta. Flaco, anda a vivir. Acá las reglas son así. Estoy diciendo cosas muy naturales. Sí, eso desde el punto de vista femenino, Ale. Pero fíjate, desde el punto de vista masculino, y esto es algo también que lo incluye a nuestro amigo Freud, para pegarle tantas piñas de vez en cuando hace falta también una caricia. Matar al padre, ¿sí? Que esto es muy griego también, no significa literalmente matarlo, significa el límite. Porque cuando yo le pongo el límite a mi padre, primero mi padre me lo tuvo que haber puesto a mí, y mi padre termina también descubriéndose a sí mismo cuando se da cuenta que yo no soy él. ¿Entienden? Entonces, no, matar al padre. Entonces, claro, vos ves que Urano fue derrotado por su hijo Cronos, que le cortó los genitales. Fíjate la simbología. Y Zeus tuvo que hacer lo mismo con Cronos, también le cortó los genitales. ¿Qué nos están diciendo los griegos ahí? ¿Que tengo que ir a cortarle los genitales a mi padre? ¿O que tengo que en algún momento hacerme cargo de mi masculinidad, de mi individuación? Pero cuidado de no caer en la cuestión arquetípica, porque si yo no mato a mi padre, quizá mi padre me mate a mí. ¿En qué sentido? Nunca me va a reconocer como individuo. Estamos hablando de cosas conscientes e inconscientes, que se entienda, ¿eh? No quiero que nadie vaya y mate a alguien en nombre. Estoy hablando en términos, pero creo que se entiende la referencia. Sí, totalmente. Sí, tal cual. Y justamente creo que ahí es donde se enriquece mucho la búsqueda personal, cuando justamente vas a buscar a los distintos mitos ese tipo de cuestiones y decir, mirá, ¿qué me está queriendo decir esa situación? ¿Qué me está queriendo decir ese conflicto que hubo entre tal y tal, ¿no? ¿Qué puedo aprender de esta situación? Es muy personal, obviamente, cómo eso lo llevas a tus propias decisiones, ¿no? O a tus propios cambios o tu interpretación de lo que está sucediendo. Pero, sin embargo, muchas veces es como muy, muy claro, más que nada cuando hay ese tipo de cosas, que es como lo mencionábamos antes, como eventos arquetípicos o situaciones arquetípicas, donde de repente un cambio, una etapa que significa, bueno, dar por cerrada tal etapa, abrir una nueva etapa, ¿no? O sea, cuestiones como que tienen que ver, tal vez en otras épocas era más relacionada de la edad, hoy tal vez no es tanto en sí de la edad, sino de que terminó tal etapa, empezó tal otra etapa, ¿no? Sí, y ese tipo de cosas hay muchas referencias para tener en cuenta de la mitología, sea griega o de donde sea, ¿no? Tal vez con los griegos nos sentimos más afines por cuestiones naturales, culturales, pero podemos encontrar en un montón de culturas también otras respuestas en los mitos, ¿no? Sí, y sumarle una complejidad más a la ecuación, y es que vivimos en una sociedad muy poco ritual. O mejor dicho, es imposible no tener ritos y rituales, pero no hay una conciencia
de que eso va a ser un acto psicomágico, en el mejor sentido de la palabra. Es decir, si yo le pongo la intención psíquica de comprender que con este festejo yo estoy egresándome, por ejemplo, de la universidad, no es lo mismo que si voy a tomar cerveza con mis amigos. Es lo mismo, alguien lo ve de afuera, puede ser lo mismo, pero yo estoy diciendo, este festejo, este brindis, estoy haciendo un checkpoint, estoy haciendo un mojón, también se le dice, decir, se terminó una etapa, y eso ayuda estoy hablando con un psicólogo en términos psíquicos, es una falta de respeto, pero vamos a hablarlo en términos sociales para que no me saquen para que no me vengan a buscar por ejercicio ilícito de la actividad, ¿no? Si como sociedad creemos que es importante acompañar a nuestros adolescentes al paso a la adultez y pensamos rituales, ¿sí?, modernos, nadie está hablando acá de sacrificar un cordero, rituales modernos, como para que ese paso a la adultez sea acompañado, quizá dejemos de tener la cantidad de adultos adolescentes que tenemos. Cualquiera que trabaje en una oficina o en otro ámbito, mire alrededor, analice y se va a dar cuenta que convivimos con adolescentes. ¿Pero por qué? Bueno, porque la sociedad en su conjunto ha perdido el foco en la importancia de establecer rituales que justamente acompañan en la madurez. Porque no todos son autodidactas. No todos somos autodidactas en todo. Quizás yo sea autodidacta en esto, pero para esto necesito una mano. Y esa es la comunidad. Es un conjunto de seres humanos que se dan cuenta que esto no lo podemos dejar sujeto a la autonomía de cada uno. Nosotros tenemos que acompañar esto de determinada manera. Bueno, esto otro de determinada manera. Y para quien no lo necesite, fantástico, no lo necesita, pero no dejamos a nadie tirado, como decía Messi. Claro. Así que ahí tenés una sala del laberinto más grande, y es que estamos por la nuestra. A mí no me formaron como sociólogo mitológico en la universidad, pero mucho peor que eso, no me dieron la opción tampoco. Porque Claro. alguien podría decir, bueno, Ale, mirá, qué sé yo tampoco te voy a poder explicar todas las escuelas de psicología que hay. Te digo las principales. Sí, claro, pero vos te enseñaron Freud, Lacan, y algunos otros seguramente de la gestáltica, qué sé yo, no sé, yo no sé nada del tema. Sí. Bueno, pero a mí no me dijeron, che, macho, fíjate que capaz que existe el inconsciente colectivo, buenas noches. No, Claro. no me lo mencionaron nunca eso. Tal cual. Con lo cual, medio que estamos, no sé cómo lo ves vos, pero es un sentimiento agridulce, ¿no? De decir, bueno, tengo que ser muy creativo, pero al mismo tiempo decir, che, una manito no vendría, Claro. mal, de parte de la comunidad. Sí, tal cual. Sí, es que también pasa, eso justo, bueno, tiene que ver con esto que te mencionaba antes, de que a Jung, por lo menos en Argentina, ¿no? Igual en el mundo pasa algo parecido, pero que no se le da mucha bola a Jung particularmente. En Argentina, bueno, es muy psicoanalítico, o sea, muy Freud, Lacan, por ese lado, la formación, pero en el resto del mundo, en realidad a Freud y Lacan, sinceramente, mucha bola no le dan. O sea, sí es algo bastante local de Argentina, de Francia, ponerle en Estados Unidos, en Nueva York, o sea, ni siquiera en todo Estados Unidos, en una ciudad. O sea, hay puntos donde se le da bola al psicoanálisis. A Jung es como muy, no sé, como aislado, así como la influencia que tuvo. Sí, como que no se le da mucha bola, pero justamente tiene que ver con esto que estabas hablando antes, ¿no? O sea, el hecho de que cuando te dan un preseteo de fórmulas o de cuestiones que supuestamente funcionan para tu disciplina, seguramente si te lo están diciendo, por más de que puede tener una parte de funcionalidad lógica en el ejercicio de lo que sea que estás haciendo, hay altísimas posibilidades de que eso que te está llegando en la universidad es porque le conviene a la política, le conviene a la economía en algún otro estrato, le conviene a algunas otras cosas que no tienen que ver con lo que te están diciendo. Entonces, por ejemplo, como pasa justamente con el inconsciente colectivo, toda esta parte más como que tiene que ver con lo inconsciente, cuando vas viendo que es un universo gigante, es como que a nivel cultural se le da más el lugar de, bueno, es como que todo eso llevarlo para el lado, no sé, artístico, ¿no? Bueno, como que toda la parte que tenga que ver con la intuición o que tenga que ver con el inconsciente, bueno, el lugar que se le da es, no sé, pintar, dibujar,
expresarte de alguna forma artística, es como una cosa que va medio de costado, que no tiene por qué influir de ninguna forma al resto de los casilleros de la sociedad, ¿no? Y claro, lo que pasa es que cuando vas a ver otras culturas, cuando vas a ver miles de culturas distintas, y estaba todo absolutamente mezclado, pasa tal cual como decís, o sea, de repente, el ritual de que un niño pasa a ser adulto, está, o sea, se canta una canción, se visten de determinada forma, se pinta de tal cosa, se cuenta tal historia, se habla de tal dios y tal otro, y todo eso tiene un impacto, pero increíble, o sea, no es que fue un jueguito del momento. Qué bárbaro, ¿no? O sea, qué ignorante, mirá la pavada que están haciendo. Claro, ¿no? Es un antes y un después tremendo, o sea, y en todas las culturas es así, y yo creo que esto que vos mencionabas del hecho de que no, o sea, que los rituales o este tipo de momentos de cambios acentuados con ciertos ritos o rituales, yo creo que tal vez es un tema muy grande como para abrirlo ahora, ¿no? Pero sí que es algo que yo creo que es totalmente a propósito que se hace, el hecho de que no quede claro esos momentos de cambio, ¿no? O sea, que no quede claro, que es medio, o sea, que si tenés, no sé, 50, 60 años y tenés ganas de ir a bailar un boliche, exactamente lo mismo, y hasta fíjate al punto tal que todo se da vuelta, que en cuanto medio que querés tratar de dar alguna lógica, como que terminás pensando como que es una especie de prejuicio de no, y pero ¿por qué vas a pensar que está mal que, no sé, te emborrachás hasta las 6 de la mañana y tenés 70 años, puedes hacerlo todos los días, ¿cuál es el problema? Es como que pensás que es una especie de prejuicio y que en realidad obviamente que no es que haya una cosa que esté bien y otra cosa que esté mal, pero el hecho es de que yo creo que nos está pasando ya desde hace unas, no sé, por lo menos un par de décadas, que todas esas como escalas o etapas que tienen una lógica en casi cualquier sociedad, te diría, esos límites que van como borrándose, hoy en día es como que se nos da vuelta todo a punto tal de que ya como que perdemos noción de cuál es la etapa que estoy atravesando, o sea, si está bien, si está mal, si es un prejuicio o si es algo verdadero. Es como que está todo mezclado, ¿no? Sí, mirá, yo incluso para ser más, vamos a ponerlo de esta forma, para no volvernos muy conspiranoicos, porque realmente no lo soy, yo diría que no es que se oculta, no tiene lugar el planteo del inconsciente colectivo en una cosmovisión individualista. No tiene lugar. Simplemente pasa por adelante tuyo y no la ves. Mira, hay una anécdota muy conocida en el ámbito de la antropología, porque casi es una de las cuestiones que dio inicio al estudio antropológico como ciencia, que es que, no sé en qué siglo, ponele 18, no lo sé, quizás antes, a alguien se le ocurrió, se dio cuenta que en la poesía de Homero nunca aparecía el color azul. Y vos, viste, yo te digo eso y vos decís, ¿qué me está diciendo? No, guarda, dijo el flaco, escúchame, le dice. El tipo más descriptivo que había, que era Homero, lleno de epítetos, en ningún momento habla de azul. Y cuando habla del mar, dice el vinado Ponto. Es decir, le decía que era violeta. Entonces el tipo dice, che, ¿no lo veían? ¿O era una interpretación artística? Es muy largo el relato. La cuestión es que la discusión iba y venía desde los biologicistas que decían que no lo veían, pasando por los culturalistas que decían que sí lo veían pero no le habían puesto un nombre, ¿sí? Entonces se iba banquineando. Claro. Hasta que con la tecnología, ¿sí? Y con el estudio del cerebro y demás, pudieron comprender que eran las dos cosas ciertas. Es decir, los que ven son los ojos, pero el que interpreta es el cerebro, y si no hay una categoría en el cerebro que represente el azul, no me va a terminar arrojando la imagen mental. Porque no está la imagen mental, no está en la retina, está en la psique, está como claro, por acá, no sé dónde está. Sí, lo que voy con esto es que el no ver las cuestiones tiene que ver con que si no forma parte de mi cosmovisión, literalmente no lo voy a ver. Entonces, ¿por qué no tiene influencia el planteo de Carl Jung en esta cosmovisión? No lo va a tener nunca. Y por más que gritemos, por más que lo demostremos, por más que el tipo haya ido a Yale, seremos minoría siempre, porque esta es una era, la edad de hierro, una edad oscura, materialista,
donde el campo no está fértil para que alguien diga, che, me parece que puede ser que todos estemos conectados por un inconsciente colectivo. Si lo que esta cosmovisión nos viene a decir es que somos seres solitarios, que sufrimos de nihilismo, que tenemos una vida corta y luego volvemos a la nada, que somos una bolita que flota en el universo, que venimos del mono y que encima nosotros ni siquiera somos dueños de nosotros mismos porque tenemos una parte inconsciente que es la que dirige nuestra vida. ¿En qué lugar de eso encontrás a Jung? ¿Es posible la interpretación del inconsciente colectivo? Imposible. Lo digo para matizar esto, Ale, porque además del palo que vengo yo, obviamente, a veces se tiende como a, bueno, nos engañan. Bueno, en realidad, no, el camino es más largo. Para que nos acepten el inconsciente colectivo, tenemos que pasar por un proceso de individuación, conformar una comunidad, y recién ahí la cosa sola va a cambiar. No es que un día van a venir y nos van a decir, che, ¿saben qué? Tenían razón, existe un inconsciente colectivo. Porque se cae la cosmovisión. Sería imposible que eso suceda. Sí. Tal cual. Sí, y además que todo esto que estamos hablando es como un camino que va en simultáneo, no sé, en paralelo a un montón de cuestiones que ya vienen andando por inercia, pensadas de una forma, andando una cosa que, o sea, para que haya algo que irrumpa ahí y genere un cambio, tiene que ser muy contundente. O sea, no puede ser una cosita que surgió un día, porque solo por como naturalmente se borra directamente, como decías, pasa de largo, ¿no? Como pasa en la Gestalt, de eso se explica más como cómo ves la percepción, ¿no? O sea, cuando vos tenés una imagen delante tuyo, ante tus ojos, vos decís, no, yo lo que veo es que hay una copa. Y otra persona te puede decir, no, yo lo que veo es que hay dos personas, ¿no? ¿Viste? Es una de las famosas imágenes de la Gestalt, que es como la copa y las dos caras. Y claro, pues tal vez puedes estar eternamente con uno diciendo, no, yo veo que hay una copa, y el de al lado decirte que hay dos caras, y están las dos cosas. Lo que pasa es que tal vez hay uno que ve una cosa, el otro ve otra, y hasta que al menos haya un punto donde uno pueda decir, a ver, tal vez esto se puede ver desde otro punto de vista, que es como una especie de acto de humildad, de abrir la posibilidad de que hay otra forma de interpretar eso mismo que tenés adelante de hace andás a ver cuánto, y de decir, mirá vos, está esta otra faceta, ¿no? Pero bueno, cuando ya venís... Perdón, Ale, no te quería interrumpir. No, que eso es interesante de por sí, porque es lo que nosotros planteamos en el cuadrantismo, ¿no? Pero la copa y las caras existen, es una verdad. Ahora, también es verdad las dos caras y también es verdad la copa, ¿sí? Entonces, ahí incluso se dirime de forma alquímica y no dialéctica la cuestión entre la objetividad y la subjetividad. Porque este videojuego se juega en primera persona. Pero yo sé que puedo estar mirando la copa y que otro en otra perspectiva puede estar mirando las dos caras. Y si está en proceso de individuación encima, yo sé que va a decir lo que realmente ve. Entonces yo quiero estar con ese, porque le voy a creer, porque yo no puedo ver toda la imagen, yo estoy viendo la copa, ¿sí? Claro. Entonces, son las dos cosas. La verdad existe. La verdad absoluta es esa que está ahí. Como vos decías, siempre fueron la copa y las dos caras. Siempre. Ahora, también existe la verdad subjetiva. Y no es una cuestión antinómica, es una cuestión alquímica donde los opuestos se templan. Y ahí está la verdadera magia, que es justamente esa, ¿no? Poder templar los opuestos y destilar algo nuevo. No negar a otro en esta cuestión de las tesis, antítesis, síntesis, que es la negación de la negación, que ya tiene preparada su futura negación, y así evoluciona dialécticamente el mundo. Está buenísimo lo que decís, Rafa. Y bueno, ese es un buen punto, porque, bueno, obviamente que creo que podríamos seguir hablando 20 horas más, pero creo que es un buen punto para converger porque, bueno, justamente esa es una de las cosas que inclusive Jung también estudió un montón, el tema de la alquimia, que fíjate qué impactante que es que justamente algo como la alquimia, una tradición, no sé, de cientos, miles de años, en un momento, como que cuando se quiso analizar, como se hace con la ciencia, es bueno, pasó a ser, bueno, los alquimistas no, lo que pasaba es que no entendían mucho, estaban ahí medio atrasados, entonces no, la química es así, punto, ya está. Entonces como que en la historia se cuenta como que no, los alquimistas hacían los experimentos, la pifiaban en la mayoría, no entendían muy bien, no tenían mucha tecnología, qué sé yo. Entonces, bueno, ahora que sabemos verdaderamente cómo es todo, tenemos la química, que nos soluciona todo. Entonces, pero fíjate qué impresionante cómo lo analizó Jung,
o sea, llegando al punto de decir, claro, es que el alquimista, que además pasaba mucho en la alquimia que uno decía, ponele, combinás tal elemento con tal elemento y te da tal otra cosa, ¿no? Pero venía otro alquimista y decía cualquier otra cosa. Decía, no, vos combinás tal elemento y tal otro y te da esta otra cosa. Entonces, generalmente, entre ellos mismos tampoco estaban de acuerdo. Pero como los fíjate, científicos de hoy, igual. tal cual. Y fíjate que Jung ahí dijo, claro, es que en realidad el alquimista no es que estaba intentando demostrar qué estaba pasando únicamente en el plano material, sino que lo que estaba haciendo era un proceso interno, y ese proceso interno lo veía reflejado en lo que pasaba en la materia. Entonces, tal vez el proceso interno era justamente, como decía, ¿no? Tales opuestos se combinaban y lo veía en tal otro elemento, se combinaba en tal imagen, ¿no? Eran todos símbolos que iban generando y combinándolos según el criterio de cada uno de los alquimistas. No es que había una ley, había algunas leyes universales, tal como decías, pero no es que había una única que era Receta. todo igual para todos, sino que cada uno tenía distintas experiencias con distintos elementos, inclusive distintas particularidades, pero siempre se seguía como una línea de investigación personal en donde había un criterio de seguir profundizando, seguir indagando en los conceptos, en los experimentos, pero sin dejar de lado que era un proceso individual. Inclusive eso siempre lo decían, ¿no? Como que para ver ese cambio en la materia tenía que haber un cambio en el alquimista, o que mismo había unos alquimistas que eran, no sé, contratados por un rey y decían, no, pero cuando el experimento lo haces para el rey, no te va a dar el resultado. Había como un montón de tergiversaciones, ¿no? Pero bueno, creo que es un buen punto de confluencia esto de que el hecho de todas estas búsquedas, que lo que estamos hablando de a nivel interno, que puede tener un impacto en la sociedad, no deja de ser un camino que hay que formularlo, porque ya no está preseteado o prediseñado en la sociedad como viene allá de fábrica, el lugar para estas cuestiones que estamos hablando, ¿no? Sino que es un camino que hay que ir generándolo. Sí, y aparte también pensar en las generaciones, ¿no? Que vienen, por eso obviamente Totalmente. No puedo dejar de pensar en comunidad, porque a mí me gustaría allanarle también el camino a los que vengan, no por una cuestión de comodidad, pero sino porque creo que de esto va este juego, ¿no? Es decir, la memory card, cuando a mí me regalaron la memory card para la Play 1, me acuerdo que antes no la tenía, ¿viste? Y tenía que jugar y siempre volvía a empezar, y el nivel 1 y 2 lo jugaba. Y cuando me regalaron la memory card dije, bueno, por lo menos ahora voy a poder seguir de donde estaba. Y se trata un poco de eso, ¿no? En esta alegoría un poquito... Bueno, creo que somos más o menos cogeneracionales, debo andar más o menos por ahí. Sí. Así que también sabés de lo que te estoy hablando. Totalmente. Con esas analogías. Pero sí, sin dudas, y retomando lo que vos decís de la alquimia, fíjate que es exacto, ¿no? ¿De qué otra manera se interpreta hoy la alquimia si no es que estaban buscando el oro? Los tipos decían, no, porque el plomo estaba muy cerca del oro, y creían que querían hacer oro, pero para agarrarlo. Claro. Y vos decís, bueno, quizá había otra cosa sucediendo ahí, pero bueno, eso lo tiene que comprender cada uno, ¿no? Tal cual, totalmente. Bueno, Rafa, si te parece, acá le damos el cierre, pero quiero aprovechar para invitar a los que estén viendo este video a que vean tu canal. Querés compartir un poco, a ver, bueno, como decías recién también del canal Cuadrantes, que sepan dónde te pueden encontrar y las distintas cosas que venís haciendo. Bueno, sí, estoy en mi canal individual, digamos que en realidad lo hago con mucha gente, así que casi nunca estoy solo. Se llama Sociología Mitológica, es el que estuvimos hablando, y también comparto el canal Cuadrantes con Dani Márquez de Soberbia Somos Todos, con Lole Arcoiris del canal Lole Arcoiris, y con el Dr. Mate, que ya vamos a ver cuando se abre un canal, estamos ahí presionando un poquito. Y también me pueden encontrar en La Puerta 13, si googlean lo van a encontrar. La Puerta 13 es un centro de investigación cultural, sociocultural, que estamos haciendo de forma digital, claramente, que hablamos de todos estos temas, analizamos mitología, películas, semiótica, arqueología, símbolos, signos, lenguajes, de todo tipo, con Lola Arcoiris, que es diseñador y sabe mucho de semiótica, y ahí salen cosas lindas. Hacemos análisis de películas, también tenemos nuestro propio marco teórico y tenemos una academia donde damos esos cursos. Y al mismo tiempo también con el Lole, La Puerta 13 también tiene una consultoría, ¿sí? Para todos aquellos que quieran comprender el mito propio
lo hacemos en clave también de emprendimientos, ¿sí? Trabajamos con muchos emprendedores que creen que están llevando adelante un proyecto y en realidad el proyecto son ellos mismos. Entonces nosotros trabajamos en la consultoría en ir 2 pasos para atrás y comprender que en realidad el proyecto es cada uno de nosotros, y luego lo que termina sucediendo en el mayor de los casos y lo que nosotros esperamos es que cada uno de los proyectos que lleva adelante Ale, Rafa, se parezcan lo más posible a Ale y a Rafa, y eso se nota mucho, y la verdad que estamos muy contentos con muchos de los casos de los consultantes que vienen, porque bueno, es maravilloso ver lo que sucede cuando el proceso de individuación empieza a verse en lo concreto, en los proyectos, en los negocios, en los emprendimientos. Así que bueno, un poquito estamos ocupados, Buenísimo. estamos bastante desocupados, así que ese es. Y en Instagram, Sociología Mitológica o Rafael Currado también me encuentro. Buenísimo, Rafa, bueno, espectacular. Buenísimo ahí para que puedan chequear cada una de las cosas que mencionaste, que además todas tienen su mega profundidad, o sea, todas tienen su desarrollo y sus actividades, o sea, sus temas, así que está buenísimo para que cada uno ahí se pueda meter a indagar y, bueno, chusmear y meterse de lleno también. Así que, bueno, de nuevo, gracias, Rafa. Bueno, ya nos estaremos encontrando en algún otro encuentro en breve, cuando sea. Y bueno, de nuevo, gracias por sumarte. Bueno, no, gracias a vos, Ale. La verdad que no tenía dudas de que iba a ser muy interesante esta charla. Hace tiempo que tenía ganas, y seguramente hagamos una segunda parte ya en Sociología Mitológica, porque tenemos que encontrar el eslabón perdido entre vos y yo. No nos quedó opción. Así que bueno, buenísimo. Dale, obvio. muchísimas gracias. Gracias por haberme tenido acá. Gracias a vos.